están con la Magíster Yolanda de histotecnología. ¿Cómo se llama? Yolanda Paredes. Ah, ya no hay problema. Porfa, gracias. ¿Cuántos estamos? 22, justamente me acabaron de escribir que ya han terminado. Ya. Por Bueno, ustedes escojamos
5 favorecidos para que den la lección del día de hoy. ¿Alguien, tal vez algún voluntario? Si es que alguien se lanza de voluntario, responde bien, le ponemos un punto adicional. ¿Alguien quiere lanzarse de voluntario? Y si es que escojo a alguien y responde mal, le ponemos un punto menos. ¿Alguien voluntarios? No. Bueno, ya está Evelyn Morales conectada. Sí, Doc, aquí estoy. A ver, Evelyn, ¿estudiaste las las clases que tuvimos esta semana? Sí, doctor. Ya, entonces dime cuáles son las características de un biofilm. Que siempre se va a pegar a una superficie abiótica. La segunda característica es que va a crear una matriz extracelular. Y la tercera característica es que va a tener comunicación entre bacterias. O sea, se va a comunicar una bacteria con otra bacteria. Ya, chévere, entonces, súper bien recordar que 3 características, que se diera una matriz a una superficie abiótica, que estén dentro de una matriz extracelular y que exista comunicación intercelular. Alex Fonseca ya se conectó. Alex Fonseca ya se conectó. Ana Traves. Ana Traves. Andrea Tolagasi. Buenas tardes, doctor. Andrea, dime cómo se clasifican los medios de cultivo. ¿Cómo los puedes clasificar? En medios líquidos, también medios sólidos y también en medios bifásicos. El líquido decíamos que es como el ejemplo el tioglicolato, el sólido que crece como, o sea, tiene una matriz gelatinosa. Ya. Andrés Muñoz. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedes decirme qué es un medio selectivo y darme un ejemplo? Bueno, un medio selectivo está creado, permite el crecimiento, por así decirlo, selectivo de un tipo de bacteria a partir del uso ya sea de antibióticos o algún marcador. Y un medio selectivo sería, por ejemplo, el agar, el azul de metileno, el agar eosina azul de metileno, Ya, ¿por qué es un medio selectivo? porque es para los enterococos, o sea, específicamente para ellos. ¿Qué dices, Marjorie Pérez? ¿El eosino azul de metileno es para enterococos? ¿No está Marjorie? Sí, doctor, buenas tardes. Es para bacilos gram negativos. Ya, Este se va a poder diferenciar aquellas bacterias como los enterococos. Mi compañero sí estaba en lo correcto. Enterobacterias. ah, ya. Una cosa es enterobacterias y otra cosa son enterococos. Y sí, doctor. Eso. Ya. Eh, Tatiana Vega. Tatiana Vega está. Buenas tardes, doctor. Recién pude entrar a la reunión. Disculpe, es Mm, que no tenía problemas de internet. Ya. La pregunta es, ¿cómo puedes crear una atmósfera de anaerobiosis si tienes un laboratorio de baja complejidad? ¿Cómo puedes crear una atmósfera de anaerobiosis si tienes un laboratorio de baja complejidad?
No. ¿Alguien que le ayude a Tatiana? Unas campanas de esas que nos explicó ayer. ¿Cómo se llama? ¿Pero qué haces? ¿Solo de qué? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, se colocan los cultivos en las campanas y, bueno, en el laboratorio donde yo rotaba se colocaba una velita al final y se le cerraba a la campana de, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda el nombre? Usted dijo que era algo de como una de esas de papas, como un frasco hermético largo, donde se ponía Ya. una vela. Era ese procedimiento, no sé si estoy equivocada. ¿Alguien se acuerda el nombre de la campana que se utilizaba? De la jarra. Doc, es una jarra Gaspac. Caja de gas. Sí, jarra Gaspa, eso. Chévere. ¿Quién recuerda bueno, ahora sí, ¿quién quiere participar? El agar sangre, ¿qué clase de medio de cultivo es? ¿Alguien quiere Es participar? un medio nutritiva, porque en ¿Mande? este crecen todas las bacterias. Nutritiva. ¿Y qué más? Diferencial. ¿Por qué es diferencial? Podemos ver si es que hay Porque alfa hemólisis, gamma hemólisis, ay, perdón. No, no les entendí, estaban hablando dos personas al mismo tiempo. Buenas tardes, doctor. Era porque se puede ver los diferentes tipos de hemólisis, sea beta, alfa o gamma, es decir, sin hemólisis. Ya, muy bien. ¿Cómo te llamas? Wendy. Wendy Vilca. Sí. Ya, chévere, entonces continuamos. Bueno, ya vimos los medios de cultivo que se utilizan con mayor frecuencia. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de cultivo adecuados en estos medios. Y la siguiente semana vamos a ver la toma de muestra adecuada para poder recuperar los microorganismos en los sitios anatómicos que están causando infección. Ustedes han visto que se siembran en los laboratorios de microbiología en dos tipos de cajas, en monopetris, bipetris, incluso algunas veces en tripetris. Y nosotros tenemos algunos tipos de estriado que nos permiten, en último término, aislar las bacterias. Ustedes siempre deben pensar que, si bien es cierto, depende mucho las normas y protocolos de toma de muestras, dependen del laboratorio, pero no siempre se cumplen. Muchas veces los médicos no dan las indicaciones adecuadas para que la muestra sea tomada adecuadamente. Entonces nosotros siempre debemos pensar en que la muestra probablemente está contaminada, es decir, que tenga el agente patógeno y que tenga bacterias acompañantes que no son las patógenas, que pueden ser de la microbiota normal de la piel, por ejemplo. Frente a esta situación, se debe hacer el estriado por agotamiento o aislamiento por agotamiento. ¿Qué quiere decir por agotamiento? Que yo, al tomar la muestra, puede ser orina, y al hacer un inóculo primario, lo que voy a tratar de hacer es que en este punto en donde hay una carga bacteriana súper alta, a través de estriaciones en zigzag, tratar de disminuir esta carga bacteriana. De tal forma que en el estriado final voy a tener una pequeña cantidad de bacterias o unidades formadoras de colonia que van a estar aisladas y separadas, de tal manera que yo pueda identificar. El ejemplo más claro de esto son los coprocultivos, por ejemplo. Ustedes saben que la materia fecal, cerca del 80% es biomasa que está constituida por microorganismos, dentro de ellos bacterias. Entonces, ¿cómo yo logro identificar el patógeno dentro de una masa de miles de millones de bacterias? Y si es que logro identificar ese patógeno, ¿cómo logro separarlo para poder hacer los análisis de identificación y de susceptibilidad? Por ejemplo, si buscara salmonela. Entonces, frente a ese caso, lo que yo tengo que hacer es
aislamiento por agotamiento o estriado por agotamiento, en donde, como les menciono, dividimos la caja Petri en 4 partes y el primer cuadrante va a ser el que pongamos del inóculo inicial. En este inóculo inicial, como les mencioné, la concentración de bacterias va a ser súper elevada y lo que yo voy a hacer es con un asa estriar tomando las 2 o 3 primeras estriaciones dentro del inóculo inicial y el resto de estriaciones fuera del inóculo, de tal manera que se vaya agotando. ¿Qué es lo que se hace para disminuir la carga bacteriana? Usualmente, si es que se manejan asas metálicas, se le expone al mechero de tal forma que se mueran las bacterias que están ahí. O si es que utilizan asas desechables, se pica en el medio de cultivo en donde no se estrió para que las bacterias se queden en ese espacio. En el tercer cuadrante, estamos hablando del segundo cuadrante. En el tercer cuadrante vuelvo a hacer estriados de la misma manera que topen 2 o 3 veces dentro de la estriación del segundo cuadrante y el resto van a ser estriados fuera del segundo cuadrante. Entonces tomo aquí bacterias del segundo cuadrante y voy llevando hasta este estriado de acá. Y en el cuarto cuadrante vuelvo a hacer estriaciones de la misma manera tomando 2 o 3 estriaciones del tercer cuadrante hasta que las últimas queden solas. ¿Sí? Esa es la forma de estriación por agotamiento en monopetri. En bipetri también se puede hacer, principalmente para muestras de orina. Las muestras de orina se siembran en cajas bipetri, usualmente de agar sangre McConkey o de agar sangre EMB. Y el método de estriación es similar. Como el espacio es mucho más pequeño, se hacen solamente 3 estriados. El inóculo primario, el secundario, la estriación secundaria y el terciario. Y de esa manera lo que yo quiero lograr es colonias aisladas o separadas. Entonces, este es el método de aislamiento por agotamiento estándar. Yo les había mencionado que también a nosotros nos interesa reconocer, por ejemplo, aquellas bacterias que producen hemólisis. Y para diferenciar mejor la hemólisis se deben hacer picados. Por ejemplo, hacemos el estriado normal y vamos picando en las zonas en donde vemos que se realizó la estriación. Y en esos puntos donde picamos hay una mayor concentración de bacterias y se van a producir mucho más grande, va a ser mucho más evidente la producción de la hemólisis en esas bacterias. Este es un gráfico de la misma manera. Tenemos un inóculo inicial, un estriado en el segundo cuadrante, un estriado en el tercer cuadrante y un estriado en el cuarto cuadrante, en donde voy tomando en las primeras estriaciones colonias del inóculo anterior. Y este es un ejemplo de ello. Ustedes pueden ver que en esta caja tengo al final colonias aisladas. Si vemos aquí en el inóculo primario, tengo una masa de bacterias naranja. Y si es que yo me confío solamente de este cuadrante, puedo decir que el cultivo está puro. Si ven el estriado del segundo cuadrante, sigo teniendo esa masa de colonias naranja. Pero en el tercer cuadrante yo ya puedo diferenciar que tengo colonias naranja y tengo colonias blancas. Entonces, este cultivo no está puro. Y finalmente en el cuarto cuadrante ya tengo colonias separadas. Ustedes ven aquí estas colonias blancas que son grandes, parecen planas, opacas. Y tengo estas colonias naranja que parecen ser pequeñas, redondas y un poco brillantes. Entonces yo ya me doy cuenta aquí que tengo 2 tipos de colonias y en muchos casos en muestras microbiológicas que se manejan incluso pueden haber más. Pero la idea es poder diferenciar en este cuarto cuadrante qué bacterias tengo yo aquí aisladas, de tal forma que puedo, yo si quiero tomar una de ellas y hacer seguimiento aparte, pero yo ya me doy cuenta. Entonces no nos podemos confiar de los inóculos primarios porque tenemos una concentración alta de bacterias y no nos permiten diferenciar, sino siempre el estriado por agotamiento, en donde yo al final tengo colonias separadas. Y logramos lo mismo aquí. Ustedes pueden ver inóculo primario, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante tengo colonias separadas. Aquí también tengo colonias separadas. En este caso tengo cultivos puros, pero ustedes pueden ver que al final tengo colonias separadas en donde la hemólisis es evidente. Aquí también tengo cuadrante inóculo primario, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Estas colonias de aquí, características que son de color verde, no tienen formas definidas, son de Pseudomonas aeruginosa. Estas colonias son características de Pseudomonas aeruginosa.
Y por la generación de swarming que también ellas producen, es complicado aislarlas, entonces siempre es bueno hacer el estriado adecuadamente. Aquí tenemos una gamma conqui. Se puede ver el estriado en el inóculo inicial, segundo y tercer cuadrante con colonias aisladas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del agotamiento? Tener colonias aisladas al final del cuarto cuadrante. También tenemos otra forma de estriado. Este estriado nos sirve para, como métodos semi-cuantitativos. En la parte izquierda es el estriado similar al anterior que vimos antes. Este estriado de aquí nos permite contar o hacer un conteo semi-cuantitativo. Se utiliza bastante para las muestras de orina. Aquí yo hago un inóculo inicial, tomo una muestra líquida, por ejemplo orina, hago un inóculo inicial y bajo a lo largo del medio de cultivo. Posteriormente hago estriados en zigzag. Entonces ustedes ven que tengo colonias aisladas y estas colonias aisladas yo puedo contar. Recordar que cada colonia que vemos aquí es una unidad formadora de colonia, entonces si yo cuento, aquí deben haber un montón porque casi es incontable, miren, hay un montón de colonias, yo puedo inferir que aquí hay crecimiento bacteriano significativo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia y que es significativo de infección, ¿sí? Entonces recordar que este tipo de estriado es para aislar. Yo quiero aislar a un agente cuando sé que, por ejemplo, hay bacterias contaminantes y quiero saber cuál es el patógeno. O el estriado para contagio. Yo con este estriado puedo contar. Este estriado se puede hacer tanto en muestras de vías respiratorias bajas como orina, que se utilizan principalmente por contagio, u otro tipo de muestras como por ejemplo sangre que se utiliza por agotamiento. Entonces cada muestra microbiológica se debe estriar de cierta manera para yo poder o contar o aislar al microorganismo. Ustedes ven en este ejemplo de aquí igual un inóculo primario, segundo cuadrante, tercer cuadrante y colonias aisladas. Y este método que es semi-cuantitativo. Eso es lo que yo les comentaba, para poder diferenciar las hemólisis, se pica con el asa el medio de cultivo, principalmente agar sangre, y aquí podemos ver las hemólisis. Las bacterias que se quedan en estas zonas van a generar una hemólisis mucho más fuerte. Si ustedes comparan esta hemólisis de aquí, que es evidente, frente a las colonias, no se ve tan bien. Probablemente aquí tengan problemas de identificación. Pero si ustedes pican el agar sangre, van a poder darse cuenta que aquí hay beta hemólisis porque la hemólisis es mucho más clara. ¿Ya? Entonces, es lo que les comentaba, cuando ustedes quieren buscar Streptococcus pyogenes, que es beta hemolítico, Streptococcus galactiae, que es beta hemolítico, o incluso estafilococos, es bueno picar el medio para poder identificar la hemólisis bacteriana. Aquí a la izquierda tenemos un método bastante interesante, es el método de Camp. Este método de Camp se utiliza para identificar el estreptococo beta hemolítico, el estreptococo galactiae del grupo B, que es el que se investiga. Chicos, espérenme un segundo, por favor.
Perdón, chicos, espérenme un segundito más. Listo, chicos, perdón. Entonces, esta prueba de Camp se utiliza para diferenciar la Streptococcus galactiae del grupo B. Y esta técnica consiste en realizar un estriado longitudinal con un Staphylococcus aureus y hacer estriados transversales con Streptococcus galactiae. Y se van a formar estas flechas características que son, bueno, característicos del Streptococcus galactiae. Nosotros así confirmamos como esta prueba de Camp la presencia del Streptococcus. Hay dos bacterias que son capaces de generar este fenómeno, que es la prueba de Camp positiva, y una es la Streptococcus galactiae y otra es la Listeria monocytogenes. Entonces solamente estos dos microorganismos son
positivos de la prueba de campo. Aquí podemos ver otra vez colonias aisladas en el último cuadrante. Entonces esto me permite diferenciar mucho mejor si es que hubiera colonias contaminantes. Y aquí vamos a una parte muy importante de la interpretación de estos estriados que son cuantitativos. Como les mencioné en la clase de ayer, ustedes deben tomar en cuenta que lo que nosotros tratamos es de recrear lo que está pasando en el sitio anatómico en donde se está generando este proceso infeccioso en el laboratorio. Entonces lo que yo quiero igual es determinar el contagio bacteriano que está en ese sitio anatómico causando ese proceso infeccioso. Vamos a tomar como ejemplo, en este caso, una muestra de orina que es mucho más fácil de analizar. Ustedes saben que la muestra de orina es una muestra líquida, entonces el volumen en el cual nosotros vamos a reportar va a ser mililitros, ¿sí? El volumen de reporte de muestras líquidas son mililitros. 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro o 5.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ese es el volumen que nosotros consideramos para hacer el reporte microbiológico. Ahora, cuando nosotros tenemos una muestra de orina que puede ser tomada por micción espontánea, yo debo tomar un volumen de esta orina para sembrar en el medio de cultivo, ¿sí? Pero este volumen que yo estoy tomando no va a ser 1 mililitro, pero yo tengo que reportar en 1 mililitro. Las asas con las cuales se siembran las muestras de orina son de 2 tamaños, o bueno, manejan 2 volúmenes. El primer volumen es de 1 microlitro y el segundo volumen es de 10 microlitros, ¿sí? Entonces pueden haber 2 tipos de asas, una asa de 1 microlitro y una asa de 10 microlitros. Evidentemente no van a tomar el mismo volumen. El asa de 10 microlitros va a tomar 10 veces más volumen de orina que el asa de 1 microlitro, ¿sí? Ahora, ¿cómo harían ustedes para compensar el volumen que yo estoy tomando de la muestra de orina para reportarle en mLs? Si yo tengo un asa de 1 microlitro, ¿no es cierto? Y digamos que cuando yo siembro en el medio de cultivo, con el asa de 1 microlitro tengo una colonia, que el resultado sería una colonia por 1 microlitro. ¿Cómo debo hacer para yo tener el resultado final en mililitros? ¿Qué harían ustedes? Grace, ¿qué harías? Grace Villa. ¿Está Grace Villa? Me dijo que tenía problemas de internet. Todos tienen problemas de internet. Tiene 0 Grace hoy en la asistencia. Caterine Santín. Caterine Santín, ¿qué harías para corregir este volumen tomada con el asa de 1 microlitro? ¿Está Caterine Santín? No está Caterine También me Santín. escribió que no, ella no está conectada, tiene también problemas, se le fue la luz. Bueno, igual tiene 0. Caterina Vilema. Caterina Vilema. Mande. Sí, aquí presente, doctor. ¿Qué harías para corregir este volumen? Tengo una colonia en 1 microlitro. Para tener este volumen, para tener esta cantidad de bacterias en 1 ml, ¿qué harías? ¿1 ml cuántos microlitros tiene? Primero, comencemos por ahí. 1 ml, ¿cuántos microlitros tiene? ¿Alguien sabe? 1000, doctor. Ya, 1 1000 microlitros, doctor. Ya 1 ml tiene 1000 microlitros, ¿no es cierto? Si tengo una colonia en 1 microlitro, ¿qué debo hacer para tener este resultado en mililitros?
Se le aumenta la cantidad de bacterias, tal vez. ¿Cómo aumentarías la cantidad de bacterias? Con una dilución, no sé. No. ¿A alguien se le ocurre qué hacer para tener un resultado y transformar este 1 microlitro a 1000 mililitros a 1 mililitro? Multiplicar por 1000. Exactamente, multiplican por 1000. Si tengo una bacteria en 1 microlitro y yo sé que 1 mililitro tiene 1000 microlitros, multiplico por 1000. Entonces, ¿cuántas bacterias tendré si yo tengo en un volumen de 1 microlitro una bacteria? En un ml, ¿cuántas bacterias tendré? Si deben multiplicar por 1000, ¿cuántas tienen? ¿1000 bacterias? Exactamente, tiene 1000 bacterias en 1 ml. Entonces simplemente tienen que multiplicar. Porque si dicen que 1 ml, 1 mililitro tiene 1000 microlitros, para corregir esta fórmula tengo que multiplicar por 1000. Es una simple regla de 3 que eso debieron haber aprendido en el colegio. Ahora, si yo tengo un asa de 10 microlitros, ¿cuánto debo multiplicar para llegar al 1 ml? Por 100. Por 100.000. Por 100. Porque 10 por 100 es 1000. Entonces, si tengo 10 microlitros, para llegar al 1 ml multiplico por 100. Si tengo este mismo ejemplo de una colonia en un volumen de 10 microlitros, para tener el resultado en 1 ml, ¿cuántas bacterias tengo? ¿100 bacterias? Exactamente, 100 bacterias. Entonces, ustedes ven que va a depender mucho del volumen de muestra con el cual yo estoy trabajando. No es lo mismo que yo tenga una bacteria en 1 microlitro que yo tenga una bacteria en 10 microlitros. Y esto es importante porque les comento que las asas con las cuales se hace las siembras pueden ser de 1 microlitro o 10 microlitros. Y esto cambia la interpretación del contagio. Entonces, si yo tengo aquí esta cantidad de bacterias sembradas con el asa de 1 microlitro, voy a multiplicar, digamos que tengo, yo que sé, 10, y si multiplico por 1000 voy a tener 10.000. Pero si siembro con el asa de 10 microlitros, estas 10 no van a ser 100.000, sino solamente 1000. Y ahí cambia la interpretación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes deben considerar y tomar en cuenta? ¿Cuál es el volumen de muestra con el cual ustedes están trabajando? El reporte microbiológico para muestras líquidas se hace por mililitros. Para muestras sólidas se hace por gramo. ¿Sí? Por gramo de muestra si es sólido, si es líquido por mililitros. Por lo tanto, deben corregir la fórmula o corregir el contagio para ajustar a este volumen con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, ese es el método cuantitativo o semi-cuantitativo, pero nosotros también tenemos otros métodos que se utilizan principalmente con dispositivos, como por ejemplo puntas de catéter. Es muy común que se envíen para análisis microbiológico las puntas de catéter, y también aquí tenemos ciertas formas de realizar contagio, porque como les menciono, siempre es importante nosotros tener una aproximación de cuántas bacterias están causando infección en el sitio anatómico, y si es que este sitio anatómico, y si es que esta cantidad, perdón, es significativa de infección. ¿Cuál es la particularidad con estas puntas de catéter? Primero, que son dispositivos extracorpóreos que son invasivos porque, por ejemplo, las vías venosas centrales tienen una porción que está fuera del cuerpo y otra que está en el interior del cuerpo, y que esto predispone a que se generen infecciones, porque genera una discontinuidad en la piel en la cual las bacterias pueden ingresar hacia el cuerpo y generar infecciones. Pero como les mencioné, estas bacterias pueden estar adheridas a la superficie abiótica de este dispositivo en forma de biofilm, y puede que tal vez este biofilm no genere infección en cierta medida o no sea el causante de la infección. Ahí es importante diferenciar a través del contagio bacteriano si es que esto es significativo o no de infección, ¿sí?
Entonces, ¿qué método se utiliza para puntas de catéter a través de un método cualitativo? Este de aquí se llama el método del rodamiento. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca la punta de catéter sobre el medio de cultivo y se lo hace rodar, de tal forma que la cara exterior del lumen del catéter va a estar en contacto con el agar. Y las bacterias que se queden impregnadas en el agar luego del rodamiento, se las va a contar más o menos como unidades formadoras de colonia. Sin embargo, como no es un método de cuantificación preciso, solamente vamos a ver presencia o ausencia de crecimiento bacteriano. No sabemos, por ejemplo, una de las debilidades de este método es que yo no puedo ver en la luz del catéter si es que hay o no hay bacterias, porque yo solamente estoy poniendo en contacto la parte exterior, no la luz. Pueden haber bacterias que estén dentro de la luz del catéter y que no estoy recuperando aquí. Por eso este método no es tan efectivo. Este otro método semi-cuantitativo me permite dar una aproximación de cuántas bacterias están de la misma manera en la parte exterior del dispositivo. Si en este método yo solo veía si había crecimiento o no, en este voy a tratar de dar ya un contaje. Este método se denomina el método de Mackey. Es un método que me permite ver que según estudios estadísticos vieron que cuando tengo una cantidad mayor a 15 unidades formadoras de colonia en la placa, se considera un proceso de infección. Cuando es mayor a 15 unidades formadoras de colonia, se considera que es un proceso infeccioso y que sí se debe hacer seguimiento a ese microorganismo. Si es que la cantidad de colonias es menor a 15, usualmente se considera como colonizado y no es causante de infección. Como les menciono, ¿cómo se dan cuenta de este número? En realidad es en base a estudios y a resultados estadísticos en donde han visto que tener una cantidad de colonias mayor a 15 es significativo de infección. Pero tenemos los métodos cuantitativos, que son los más adecuados y que en realidad estos sí son a base de diluciones, en donde nosotros diluimos la muestra para luego corregir la fórmula y saber exactamente cuál es la cantidad de unidades formadoras de colonia que nosotros tenemos en la muestra en específico. Se hace a través de la misma manera con catéteres. Sin embargo, en este método, que se llama el método de Clery, yo voy a pasar solución salina por el lumen del dispositivo, de tal manera que yo, al colocar en un caldo, tanto va a estar en contacto la parte exterior como el lumen del dispositivo, y voy a tener el contagio correcto, tanto interno y externo de este dispositivo. ¿Qué es lo que hago? Coloco este catéter, por ejemplo, en un tubo con un caldo. Es muy conocido que, por ejemplo, estos dispositivos que tienen biofilm no se van a liberar tan fácilmente. Por eso es importante utilizar dos métodos. Uno que es a través de sonicación y otro que es a través de vórtex. Tanto el vórtex y la sonicación nos permiten a nosotros liberar o romper estos biofilm. En el caso del método de Clery, solo se utiliza vórtex, mejor dicho, no se utiliza vórtex, sino solamente agitación. Y una vez que yo tengo el dispositivo dentro de un tubo con 10 ml de caldo, voy haciendo diluciones subsiguientes. Entonces, hagamos cuenta que tenemos aquí 5 tubos. Cada tubo tiene un caldo de cultivo en un volumen de 10 ml, ¿no es cierto? Si yo tomo de la muestra madre, en donde ya hice este procedimiento de agitación, y cojo 1 ml y pongo en 10 ml de medio de cultivo, será mi dilución 1 en 10, ¿no es cierto? Porque estoy tomando 1 ml de 10 en total de un contenedor inicial, entonces estoy tomando la décima parte. Y estoy diluyendo en un contenedor en donde hay 10 ml. Entonces, si cojo del inóculo inicial 1 ml y diluyo en este tubo de 10, mi primera dilución será 1 en 10. De la misma manera, homogenizo y tomo 1 ml y disuelvo en el siguiente, ya no será 1 en 10, sino que estoy diluyendo 1 en 100. Si de aquí tomo otra vez 1 ml y disuelvo en el siguiente tubo, va a ser la dilución 1 en 1000. La subsiguiente será 1 en 10.000 y la última 1 en 100.000. Es decir, que si yo tengo 5 diluciones, la última será 100.000, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿cuándo es importante esto? Porque si ustedes ven
Si tomo del inóculo inicial o desde la primera dilución, voy a tener crecimiento en el medio de cultivo que es incontable. Entonces, yo lo que necesito es saber y cuantificar cuál es el resultado. Probablemente aquí no sea de mucha importancia, porque si yo veo que es incontable, pongo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia y se acabó el asunto. Sé que es significativo de infección, pero ¿qué pasa cuando tengo una cantidad de colonias mucho más baja, en donde yo debo cuantificar y saber cuál es la cantidad exacta? Ustedes ven que las diluciones 1 en 10 tendrían que ir disminuyendo en números en la orden de 1 en 10 también. Entonces, si yo tuve aquí, por ejemplo, 100.000, aquí ya no debería tener 100.000, sino 10.000. Va disminuyendo en el orden de 1 en 10, ¿no es cierto? Y así durante las 5 diluciones. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar el plato en donde sea mucho más fácil contar. Esta dilución, que es la 1 en 1000, digamos que yo tengo 10 colonias, ¿no es cierto? Si está diluido 1000 veces, para yo tener la cantidad del inóculo inicial, ¿por cuánto debo multiplicar? Por 1000. Entonces yo solamente debo multiplicar por el número de diluciones que se han hecho. Si tengo la dilución 1 en 1000, multiplico por 1000 y tengo la cantidad adecuada. Y de esa manera nosotros cuantificamos a través del uso de estos medios de caldo. Este método de Clery nos dice que recuentos superiores a 1000 unidades formadoras de colonia nos hablan de que es significativo de infección. ¿Por qué 1000? Porque es un método un poquito más sensible, entonces nos da una mejor noción del crecimiento bacteriano. A este método se le suma el método de Brun-Nichols, en donde ya se utiliza, por ejemplo, lo que les mencioné, el vórtex de sonicación, principalmente para romper los biofilm que se encuentran en el dispositivo. Actualmente ahora la mayoría de laboratorios utilizan este método, en donde se hace un protocolo de vórtex durante 5 minutos y se sonica durante 3 para romper el biofilm, y de la misma manera un crecimiento mayor a 1000 unidades formadoras de colonia es confirmatorio de infección. ¿Qué implicaciones tiene esto? Como ustedes ven, es un procedimiento mucho más demorado porque tengo que hacer diluciones, utilizo muchas más cajas, entonces es un gasto más de recursos y de tiempo por parte del personal. Este mismo principio que se utilizan con dispositivos se puede utilizar también con muestras respiratorias, y de hecho se utiliza bastante con lavados bronquioalveolares o con secreción traqueal. De la misma manera, para el diagnóstico microbiológico es importante saber el contagio bacteriano, tanto en muestras respiratorias como secreción traqueal o lavado bronquialveolar. ¿Qué es lo que se hace? Se diluye igual un ml de la muestra en 10 ml de solución y se hace el mismo procedimiento. Se realizan las diluciones, se hacen las siembras de las diluciones en las diferentes cajas, y dependiendo del contagio yo voy a dar un número aproximado de crecimiento bacteriano. De la misma manera, en vías respiratorias, el crecimiento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia es significativo de infección. ¿Sí? Les voy a mandar un trabajo para que hagan estos cálculos, que no son complicados, solamente se deben hacer, se deben compensar las diluciones y nada más. Pero bueno, eso les voy a mandar para que realicen el fin de semana. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Tal vez. Con respecto a la parte de estriación y contagios bacterianos. Yo, doctor, tengo una pregunta. Dime. El método cuantitativo entonces sería lo mismo en todas, o sea, por 1000, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, así en los dos, en el de Brun-Buisson y en el primero. Sí, claro, la interpretación es igual. Conforme vayas escogiendo la dilución en la cual realizas el contagio, tienes que corregir la dilución. Y como te digo, depende mucho de cuál es la caja en la cual hay una cantidad de colonias que tú puedas contar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico de aquí es la dilución 10 a la menos 3 o la dilución 1 en 1000, en donde es la más fácil de contar. Entonces yo cuento aquí, digo, tengo 10 bacterias y tengo que multiplicar por 1000 para corregir la dilución en el inóculo inicial. Entonces tendré, si tengo 10 y multiplico por 1000, tendré 10.000 unidades formadoras de colonia. Pero también podría escoger la dilución final. Hay ciertos criterios que te permiten determinar
si es que están bien hechas las diluciones. Una es que la diferencia entre cada dilución en el contagio de bacterias vaya disminuyendo en logaritmo de 10. Por ejemplo, te decía, si aquí tengo 100.000 bacterias, aquí debería tener 10.000, aquí debería tener 1.000, aquí debería tener 100 y aquí debería tener 10. Entonces siempre deberían ir en esa razón de diluciones. Y adicionalmente muchas veces se hacen por triplicados. Y la diferencia entre triplicados no debería ser mayor a 5 colonias, más o menos 5 colonias. Entonces, son criterios que, como te digo, gastan muchos recursos y es muy, muy complicado de realizar porque los laboratorios de diagnóstico usualmente están copados de tantas muestras que no tienen tiempo de hacer, pero hacer este método cuantitativo para muestras respiratorias y para dispositivos sí es importante. Y tienes que escoger el medio de cultivo y en la dilución que sea mucho más fácil contar o que puedas contar con mayor facilidad. Entonces, sí, el método de Brunel, la interpretación y de Clary son similares. ¿Qué se diferencia? Que aquí paso solución salina a través del lumen y también recupero las bacterias del interior del catéter. Y en el de Brun y Coles, en cambio, utilizo Vortex y sonicador para romper el biofilm y tener tanto igual bacterias del exterior como del interior del catéter. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, quedamos hasta aquí y nos vemos el día martes, por favor. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias, Gracias, Doc. Buen fin. Gracias. Doc.